En un mundo donde una presa destruida puede poner en jaque a millones de personas, cortar el suministro de agua a regiones enteras y generar caos económico, las decisiones ya no se limitan a simples movimientos militares. Estamos viendo cómo las líneas que dividen a las grandes potencias se dibujan con el control de recursos vitales. El estallido de conflictos que parecían lejanos, de repente, impacta en la vida de cientos de miles, amenazando la estabilidad de regiones enteras. Hoy, exploraremos cómo la destrucción de una infraestructura clave no solo desencadena una crisis humanitaria, sino que redefine los cálculos de poder en una guerra donde nada es lo que parece. Número 1. Explosión de la presa de Novokukhovka. En la madrugada del 6 de junio de 2023, un potente estallido sacudió una de las presas más grandes de Ucrania, la presa de Novokukhovka. La explosión liberó aproximadamente 18 millones de metros cúbicos de agua, un volumen comparable al del Gran Lago Salado en Utah, Estados Unidos. Este evento catastrófico provocó inundaciones masivas, afectando gravemente a las regiones que se encontraban aguas abajo. Miles de hogares y civiles se vieron inmediatamente en peligro, y las imágenes capturadas por drones mostraban la magnitud de la destrucción. Tras el incidente, surgió un acalorado debate sobre quién fue responsable de la explosión. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, no tardó en señalar a Rusia como la culpable, calificando el suceso como uno de los desastres tecnológicos más grandes de Europa en décadas. Por otro lado, Rusia acusó a Ucrania de haber destruido la presa, aunque esta afirmación es poco probable según diversos análisis. El impacto de esta explosión fue devastador, no solo por las pérdidas materiales inmediatas, sino también por las consecuencias a largo plazo. La inundación masiva que siguió al colapso de la presa puso en peligro la electricidad de cientos de miles de hogares que dependían de la planta hidroeléctrica ubicada en la misma instalación. Además, la ciudad de Jersón, con una población aproximada de 300.000 personas antes de la guerra, se encontraba justo en la trayectoria de las aguas desbordadas, lo que agravó la situación de crisis humanitaria. La catástrofe no solo afectó a las infraestructuras civiles, sino que también tuvo serias repercusiones en la economía agrícola de Ucrania. Esta región era clave para la producción de alimentos en el país, y la destrucción de la presa generó daños irreparables en los sistemas de riego que alimentaban vastos campos de cultivo. Zonas productivas como Jersón y Zaporizhia, que hasta ese momento abastecían una gran parte de la producción de cereales del país, quedaron gravemente afectadas. Además, la pérdida de agua en la región aumentó la incertidumbre sobre el control que Rusia mantenía sobre Crimea, al interrumpir el suministro vital de agua dulce hacia esa península. Número 2. Responsabilidad por la destrucción de la presa. Desde el momento en que la presa de Novokukhovka fue destruida, comenzó un cruce de acusaciones entre Ucrania y Rusia sobre quién era el responsable. Ucrania, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, señaló rápidamente a Rusia como la culpable de lo que denominó el mayor desastre tecnológico en Europa en décadas. Esta acusación no tardó en ser respondida por Rusia, que culpó a Ucrania de destruir la presa deliberadamente. No obstante, muchos analistas consideran improbable que Ucrania haya sido la causante de esta catástrofe. Varias razones sostienen esta perspectiva. En primer lugar, Ucrania habría sufrido mayores consecuencias al perder la infraestructura hidroeléctrica vital y los canales de riego que sustentaban su economía agrícola. Además, destruir la presa habría puesto en peligro su propia capacidad de defensa en la región, ya que las tropas ucranianas también se encontraban en la trayectoria de las inundaciones. Por otro lado, Rusia, al estar en control de la zona desde el inicio de la invasión en 2022, tenía acceso a la presa y la capacidad técnica para llevar a cabo la destrucción. Además, se argumenta que Rusia podría haber utilizado la destrucción de la presa como una táctica para retrasar el avance de la contraofensiva ucraniana, dificultando las operaciones militares en esa área clave. La inundación del río Dnieper creó una barrera natural que impidió temporalmente el cruce de tropas y suministros. Así,
La discusión sobre quién fue responsable sigue abierta, pero la mayoría de los análisis y evidencias apuntan a que la destrucción fue un movimiento estratégico en el contexto del conflicto militar en curso, posiblemente ejecutado por Rusia para ganar tiempo en el campo de batalla. Número 3. Impacto en la energía y la electricidad. La destrucción de la presa de Novokukhovka no solo provocó inundaciones masivas, sino que también impactó severamente en la infraestructura energética de Ucrania. La planta hidroeléctrica, que dependía del embalse de la presa para generar electricidad, quedó completamente inoperativa tras el colapso. Esto provocó la pérdida de suministro eléctrico para cientos de miles de hogares, sumando a la crisis energética que ya se vivía debido a los ataques rusos a infraestructuras clave en el país. Antes de la destrucción de la presa, la central hidroeléctrica proporcionaba electricidad a una vasta región del sur de Ucrania. Ahora, con los daños irreparables causados a la planta, la región ha perdido una fuente crucial de energía. El corte de electricidad no solo afectó a los hogares, sino también a hospitales, fábricas y otras instalaciones esenciales que dependían de la presa para mantener sus operaciones. Este incidente agravó una situación ya complicada, ya que Rusia había estado llevando a cabo una campaña sistemática de ataques selectivos a infraestructuras energéticas desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. Los ataques a subestaciones, líneas de transmisión y otras instalaciones habían dejado a muchas regiones del país sin electricidad durante largos periodos, y la destrucción de la presa solo intensificó los problemas de suministro eléctrico en todo el sur de Ucrania. En medio de este caos, la reconstrucción de la infraestructura energética se presenta como un desafío monumental para Ucrania. Con la guerra aún en curso, no hay indicios de que las reparaciones puedan llevarse a cabo en el corto plazo, lo que deja a cientos de miles de personas enfrentando apagones y dificultades para acceder a servicios básicos como calefacción y agua potable. Número 4. Efectos en la ciudad de Jersón. Situada al sur de Ucrania, fue una de las áreas más afectadas por la destrucción de la presa de Novokukhovka. Antes de la guerra, Jersón era una ciudad próspera con una población de aproximadamente 300.000 personas. Sin embargo, tras el colapso de la presa, la ciudad se vio gravemente inundada, provocando una crisis humanitaria de gran magnitud. Las inundaciones afectaron tanto a los residentes que aún permanecían en la ciudad como a los civiles que intentaban huir de los combates. Miles de personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares debido a la subida repentina del nivel del agua. Las carreteras y los accesos a la ciudad quedaron completamente sumergidos, lo que complicó las operaciones de rescate y evacuación. Además de las pérdidas humanas, las infraestructuras básicas de la ciudad sufrieron graves daños. Las calles se convirtieron en ríos de escombros, mientras que los edificios más cercanos al río Dnieper fueron destruidos o severamente afectados por el agua. Escuelas, hospitales y tiendas quedaron inutilizables, lo que agravó aún más la situación de las personas atrapadas en la ciudad. A largo plazo, la destrucción de la presa no solo amenaza la seguridad de Jersón, sino también su viabilidad como núcleo urbano. Las pérdidas materiales y económicas son inmensas, y la reconstrucción de la ciudad parece una tarea titánica en medio del conflicto. Las autoridades locales, junto con organismos internacionales, han estado intentando gestionar la crisis, pero las condiciones continúan siendo extremadamente difíciles. Número 5. Consecuencias para la agricultura y Crimea. La destrucción de la presa de Novokukhovka no solo tuvo un impacto inmediato en las regiones circundantes, sino que también generó graves consecuencias a largo plazo para la agricultura ucraniana y la península de Crimea. La presa no solo controlaba el flujo de agua hacia los canales de riego que alimentaban vastas zonas agrícolas, sino que también proveía agua dulce a Crimea, una región que depende casi por completo de este recurso para la irrigación y el consumo. Antes de la explosión, los canales que partían del embalse aseguraban el riego de tierras fértiles en el sur de Ucrania, particularmente en las provincias de Jersón y Zaporizhia,
conocidas por su alta productividad en cultivos como trigo, cebada y soja. Estos canales transformaron lo que antes eran estepas áridas en uno de los graneros más importantes de Europa. Sin embargo, con la destrucción de la presa, los canales comenzaron a secarse, poniendo en riesgo la viabilidad de la agricultura en esta región vital. Además, Crimea, que depende en gran medida del Canal del Norte para obtener agua dulce desde el río de Dnieper, también se vio gravemente afectada. Este canal, que suministra aproximadamente el 85% del agua dulce consumida en la península, fue vital para la agricultura y la industria local. Ahora, con la destrucción de la presa, la península enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, lo que amenaza con convertir nuevamente a Crimea en un área árida y difícil de habitar. El impacto económico a largo plazo para Ucrania es desolador, ya que la agricultura representa una parte importante de su economía. Si no se restablece el flujo de agua a los canales, la producción agrícola podría reducirse drásticamente, afectando no solo al país, sino también a los mercados internacionales que dependen de los productos ucranianos. Número 6. Amenaza para la central nuclear de Zaporizhia. La más grande de Europa, también se vio amenazada tras la destrucción de la presa de Novokukhovka. Esta planta depende del agua del embalse de la presa para enfriar sus reactores y las barras de combustible gastado. Aunque la mayor parte de sus reactores fueron desconectados en septiembre de 2022, las barras de combustible nuclear aún requieren un suministro constante de agua fría para evitar un sobrecalentamiento. La destrucción de la presa generó incertidumbre sobre la capacidad de la planta para mantener este suministro crucial de agua a largo plazo. Si bien las reservas de agua de la planta son suficientes para mantener la refrigeración durante varios meses, existe el riesgo de que, si el embalse se vacía completamente, no haya suficiente agua disponible para continuar con el proceso de enfriamiento. Esta situación podría llevar a problemas significativos en la planta. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que cuenta con observadores en la planta, ha afirmado que no hay una emergencia inmediata, pero el riesgo sigue latente. Un fallo en el sistema de enfriamiento podría generar un incidente nuclear de gran envergadura, comparable a los desastres del pasado. Las autoridades internacionales continúan monitoreando la situación, pero la destrucción de la presa ha añadido una nueva dimensión de peligro al conflicto, no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Número 7. Relevancia geoestratégica del río de Dnieper. Es uno de los recursos geográficos más importantes de Ucrania, comparable en tamaño y relevancia al río Mississippi en los Estados Unidos. Este imponente río que cruza el país de norte a sur no solo sirve como una vía natural que divide Ucrania en dos mitades, sino que también ha sido clave en el desarrollo económico y estratégico del país a lo largo de la historia. El Dnieper ha sido durante siglos una arteria vital para el transporte, la irrigación y la generación de energía hidroeléctrica. Su importancia geoestratégica radica en que cruza varias de las regiones más importantes del país y desemboca en el Mar Negro, lo que le otorga un acceso crucial a los mercados internacionales. A lo largo del siglo XX, el río fue objeto de numerosos proyectos de infraestructura por parte de la Unión Soviética, que construyó represas y embalses para generar energía hidroeléctrica y controlar las inundaciones. La destrucción de la presa de Novokukhovka, ubicada sobre el río de Dnieper, afecta gravemente a esta vital arteria. No solo interrumpe el flujo del río, sino que también desestabiliza toda la región sur de Ucrania. Los pueblos y ciudades a lo largo del curso del río, así como los sistemas de transporte y suministro, están en riesgo. Esta interrupción también tiene implicaciones militares, ya que el río se ha convertido en una barrera natural entre las fuerzas ucranianas y las tropas rusas, complicando los movimientos en el campo de batalla y afectando la capacidad de Ucrania para defender y recuperar territorios ocupados. Número 8. Desarrollo histórico de la presa y los canales. La presa de Novokukhovka, finalizada en 1956, fue uno de los proyectos más ambiciosos de la Unión Soviética en Ucrania.
Su construcción fue parte de un esfuerzo masivo para transformar el río de Dnieper en una fuente inagotable de energía y recursos. Con esta represa, los soviéticos no solo pretendían generar electricidad mediante energía hidroeléctrica, sino también proporcionar agua a vastas áreas de tierra que hasta ese momento eran estepas áridas. Uno de los componentes clave de este proyecto fue la creación de un extenso sistema de canales que partían del embalse de Novokukhovka. Estos canales irrigaban regiones agrícolas en el sur de Ucrania, permitiendo el crecimiento de grandes extensiones de cultivos como trigo y cebada. Gracias a estos canales, las provincias de Jersón y Zaporizhia se convirtieron en algunas de las regiones más productivas del país. El Canal del Norte de Crimea, construido como parte de este proyecto, fue fundamental para el desarrollo de la península de Crimea. Al desviar agua del río de Dnieper hacia Crimea, el canal permitió el desarrollo de la agricultura en una región que de otro modo habría sido demasiado seca para sustentar cultivos a gran escala. Este canal garantizaba el 85% del agua dulce utilizada en Crimea, lo que transformó la economía local. La destrucción de la presa de Novokukhovka ha puesto en peligro todo este sistema. Con el embalse agotándose, los canales están comenzando a secarse, lo que podría llevar a la desertificación de regiones que dependían de estos recursos hídricos para su sustento. El colapso de esta infraestructura histórica no solo afecta al presente, sino que también amenaza con deshacer décadas de desarrollo agrícola y económico. Número 9. Bloqueo del Canal del Norte de Crimea. En 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, Ucrania tomó medidas drásticas para presionar a las fuerzas rusas y afectarlas indirectamente. Una de las acciones más significativas fue el bloqueo del Canal del Norte de Crimea, una fuente crucial de agua dulce para la península. Este canal, que desviaba agua del río de Dnieper, proporcionaba cerca del 85% del agua dulce utilizada en Crimea, abasteciendo a la agricultura, la industria y la población. El cierre del canal por parte de Ucrania fue una represalia estratégica. Al rellenar la entrada del canal con hormigón, Ucrania cortó el suministro de agua a Crimea, lo que afectó gravemente tanto a la agricultura como al consumo humano. Las tierras de cultivo en Crimea comenzaron a secarse y la producción agrícola se redujo en casi un 90% en pocos años. La escasez de agua también obligó a los habitantes de la península a racionar su suministro, lo que generó malestar social y presión sobre el gobierno ruso. Este bloqueo fue un golpe significativo para las autoridades rusas, que se vieron en la difícil situación de intentar abastecer a los 2,4 millones de habitantes de Crimea sin los recursos hídricos necesarios. Con el canal bloqueado, el desarrollo de la península se vio severamente limitado y la economía local, dependiente de la agricultura y la industria, sufrió una contracción considerable. El bloqueo del Canal del Norte de Crimea fue una de las razones clave que empujaron a Rusia a lanzar una invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Al recuperar el control del canal, Rusia esperaba resolver la crisis de agua en Crimea y aliviar la presión económica y social que el bloqueo había generado. Sin embargo, este conflicto por los recursos hídricos se convirtió en otro frente de batalla en el complejo conflicto entre Rusia y Ucrania. Número 10. Control ruso sobre el Canal de Crimea. Durante los primeros días de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, una de las prioridades estratégicas de Rusia fue asegurar el control del Canal del Norte de Crimea. Este canal, vital para el abastecimiento de agua dulce a la península, había sido bloqueado por Ucrania desde 2014, lo que provocó una crisis hídrica en Crimea. La reconquista de este canal fue vista como una misión esencial para restaurar el flujo de agua y garantizar el desarrollo continuo de la región. Tras la invasión, las fuerzas rusas avanzaron rápidamente y aseguraron la totalidad del canal, destruyendo la barrera de hormigón que Ucrania había construido para bloquear el flujo de agua. Una vez eliminado el bloqueo, el agua comenzó a fluir nuevamente hacia Crimea, lo que alivió en gran medida la escasez de agua que había afectado a la península durante casi una década.
Este movimiento estratégico resolvió el problema de suministro de agua que había dificultado el desarrollo agrícola e industrial en Crimea. El restablecimiento del flujo de agua no solo trajo alivio a los habitantes de la península, sino que también permitió que las tierras agrícolas comenzaran a recuperarse. Las áreas que habían quedado secas debido a la falta de riego pudieron volver a cultivar trigo, cebada y otros productos agrícolas. Sin embargo, la situación en el canal seguía siendo precaria, ya que los combates en otras áreas cercanas al río de Dnieper ponían en riesgo la infraestructura. La recuperación del canal por parte de Rusia también fue un símbolo de la importancia que el Kremlin le otorga a Crimea en términos geopolíticos. Asegurar el flujo de agua no solo fue una victoria logística, sino también una afirmación del control ruso sobre la península, consolidando la anexión de 2014. El canal se ha convertido en un elemento crucial en el conflicto, y su control ha sido fundamental para las estrategias de ambos lados. Número 11. Uso de la presa como estrategia militar. Durante la contraofensiva ucraniana de 2022 en la región de Jersón, la presa de Novokukhovka se convirtió en un punto estratégico clave para ambos bandos. Mientras que Ucrania buscaba recuperar territorios ocupados por Rusia, la presa, ubicada sobre el río Dnieper, desempeñaba un papel crucial en las operaciones militares. Aunque las fuerzas ucranianas destruyeron otros puentes estratégicos en la región, optaron por no volar la presa de Novokukhovka. La lógica detrás de esta decisión fue evitar una inundación masiva que podría haber afectado tanto a los civiles como a sus propias fuerzas militares. Si bien destruir la presa habría dificultado los movimientos rusos y cortado una vía de suministro clave para sus tropas, también habría causado daños colaterales catastróficos en la región. En lugar de arriesgarse a tal desastre, Ucrania centró sus esfuerzos en destruir puentes más pequeños y accesos estratégicos que permitieran dificultar el reabastecimiento ruso sin desatar una crisis humanitaria. Por otro lado, Rusia utilizó la presa como un punto defensivo estratégico. Al mantener el control de la presa y los pocos puentes restantes sobre el río, las fuerzas rusas pudieron mantener un acceso limitado pero crucial para mover tropas y suministros a través del Dnieper. Cuando la situación se volvió insostenible, las fuerzas rusas tomaron la decisión de retirar a sus tropas de Jersón en noviembre de 2022, evitando un enfrentamiento directo y entregando la ciudad a las fuerzas ucranianas sin grandes combates. El control de la presa durante la retirada permitió a Rusia ejecutar una salida más organizada, evitando que miles de soldados quedaran atrapados en el lado occidental del río. Esta maniobra evitó lo que podría haber sido un desastre militar similar a la retirada de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Número 12. Inundación como táctica militar. En junio de 2023, la destrucción de la presa de Novokukhovka fue utilizada como una táctica militar por las fuerzas rusas para frenar el avance de la contraofensiva ucraniana. Esta acción, aunque catastrófica para las regiones circundantes, no fue un hecho aislado en la historia militar. La inundación deliberada de terrenos para restringir los movimientos del enemigo ha sido una estrategia empleada en numerosos conflictos a lo largo de los siglos. Al destruir la presa, Rusia creó una barrera natural que dificultó el cruce del río de Dnieper por parte de las fuerzas ucranianas. Las aguas desbordadas inundaron gran parte del terreno a lo largo del río, lo que hizo extremadamente difícil para Ucrania mover tropas, equipos y suministros a través de la zona afectada. Los ucranianos se vieron obligados a recurrir a barcos o a construir puentes de pontones, lo que implicaba un alto riesgo de ser atacados por las fuerzas rusas desde posiciones fortificadas en la orilla opuesta. Este tipo de estrategia no es nuevo. La historia está llena de ejemplos en los que la destrucción de infraestructuras hídricas fue utilizada como un recurso militar, desde los holandeses en el siglo XIX, que construyeron defensas basadas en la inundación de tierras alrededor de Ámsterdam, hasta el ejército chino en 1938, que destruyó diques para frenar la invasión japonesa.
En el caso de la presa de Novokukovka, la inundación no solo sirvió para complicar el avance militar ucraniano, sino que también permitió a Rusia concentrar sus tropas en otras áreas del frente donde el terreno era más favorable para la defensa. Aunque esta táctica logró frenar temporalmente la contraofensiva, sus consecuencias humanitarias y económicas fueron devastadoras, afectando a decenas de miles de civiles. Número 13. Historia militar de la destrucción de presas. Ha sido una táctica militar utilizada a lo largo de la historia. Los conflictos han demostrado que, cuando se trata de proteger o retrasar el avance del enemigo, las infraestructuras hídricas se convierten en herramientas poderosas de guerra. Desde inundaciones masivas hasta la creación de barreras naturales, la manipulación de los ríos y las represas ha sido empleada con objetivos estratégicos durante siglos. Un ejemplo significativo se remonta al siglo XIX, cuando los holandeses construyeron una serie de defensas basadas en agua alrededor de Ámsterdam. Estas defensas permitían inundar deliberadamente grandes áreas para transformar la ciudad en una isla fortificada, protegiéndola de posibles invasiones terrestres. Esta ingeniosa táctica ofreció una defensa adicional frente a las fuerzas invasoras. Otro ejemplo clave se produjo en 1938, durante la invasión japonesa de China. En un intento por detener el avance japonés en su territorio, el ejército nacionalista chino destruyó diques en el río Amarillo, lo que provocó inundaciones masivas. Aunque la inundación fue efectiva para frenar el avance japonés, también tuvo un costo humano descomunal, con la pérdida de cientos de miles de vidas de civiles chinos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos también recurrieron a esta táctica al volar una presa en el río de Dnieper en 1941. Al hacerlo, intentaron detener el avance alemán en el frente oriental. Al igual que en otros casos, las consecuencias humanitarias fueron devastadoras, pero se logró retrasar significativamente a las tropas enemigas. En el contexto de la guerra en Ucrania, la destrucción de la presa de Novokukovka en 2023 no fue un evento aislado, sino parte de una larga historia de tácticas militares basadas en la manipulación de cuerpos de agua. Esta práctica se ha utilizado repetidamente para frenar avances, desestabilizar regiones y ganar tiempo en conflictos donde las decisiones geoestratégicas juegan un papel crucial. Número 14. Destrucción económica y humanitaria a largo plazo. Las consecuencias de la destrucción de la presa de Novokukovka no solo se limitaron al corto plazo. Los efectos económicos y humanitarios a largo plazo para Ucrania y las regiones circundantes han sido catastróficos, y es probable que se sientan durante años o incluso décadas. Una de las principales áreas afectadas es la agricultura, una de las columnas vertebrales de la economía ucraniana. La destrucción del sistema de riego que dependía del agua del embalse de la presa amenaza con reducir drásticamente la capacidad del país para producir alimentos a gran escala. Las provincias de Jersón y Zaporizhia, que antes de la destrucción de la presa eran algunas de las más productivas de Europa en términos agrícolas, ahora enfrentan una crisis sin precedentes. Con los canales de riego comenzando a secarse, la fertilidad de estas tierras ha disminuido, y los cultivos que una vez prosperaban en la región están en riesgo de desaparecer. Sin un sistema adecuado de riego, estas áreas podrían regresar a su estado original de estepas áridas, lo que significaría un duro golpe para la economía ucraniana, que depende de la exportación de productos agrícolas como el trigo y la cebada. La destrucción de la presa también ha tenido un impacto directo en la población civil. Miles de personas que vivían en áreas cercanas a la presa o que dependían de ella para el suministro de agua y electricidad se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Las inundaciones devastaron aldeas enteras y dejaron a miles de personas sin acceso a servicios esenciales, como agua potable y electricidad. La reconstrucción de estas áreas llevará años y requerirá una enorme inversión económica, algo que Ucrania, en medio de un conflicto, no puede abordar de inmediato. Además, el impacto en Crimea, que también dependía del agua del embalse para su suministro, será devastador. La región, ya afectada por años de escasez de agua,
ahora enfrenta una crisis sin precedentes que podría cambiar su paisaje y su viabilidad como territorio habitable. Número 15. Posibles violaciones de las Convenciones de Ginebra. La destrucción de la presa de Novokukovka en junio de 2023 ha planteado serias dudas sobre posibles violaciones del derecho internacional, en particular de las Convenciones de Ginebra. Las presas, junto con otros tipos de infraestructura civil, están protegidas bajo el derecho internacional humanitario debido al impacto catastrófico que su destrucción puede tener en las poblaciones civiles. Los artículos 53 y 56 de los protocolos adicionales de 1977 a las Convenciones de Ginebra prohíben explícitamente los ataques a infraestructuras como represas y plantas nucleares si esos ataques resultan en graves pérdidas de vidas civiles. En este contexto, la destrucción de la presa ha sido vista por muchos como un posible crimen de guerra, dado que las consecuencias han afectado directamente a decenas de miles de civiles. Las inundaciones resultantes forzaron la evacuación de miles de personas de sus hogares, destruyeron medios de subsistencia y pusieron en riesgo no solo la infraestructura agrícola y energética, sino también el acceso a agua potable y otros recursos esenciales. Además, los informes indican que el cierre deliberado de las compuertas de la presa por parte de las fuerzas rusas elevó el nivel del agua a niveles críticos, asegurando un daño máximo cuando se produjo la explosión. Curiosamente, Rusia heredó la ratificación de los protocolos de 1977 de la Unión Soviética, lo que significaba que hasta el año 2019 estaba sujeta a las mismas prohibiciones sobre atacar infraestructuras civiles como las represas. Sin embargo, en ese año, el gobierno de Vladimir Putin revocó esa ratificación, lo que abrió la puerta a que los ataques a este tipo de infraestructuras pudieran no ser considerados como crímenes bajo la ley rusa. A pesar de esta revocación, la comunidad internacional sigue considerando estos ataques como posibles crímenes de guerra y los responsables podrían enfrentar consecuencias legales en tribunales internacionales. La destrucción de la presa de Novokukovka representa una escalada significativa en el uso de tácticas militares que afectan a civiles, y su impacto se hará sentir en Ucrania durante mucho tiempo